En este capítulo hablaremos sobre Henri Matisse, un artista francés nacido un 31 de diciembre del año de 1869 en Le Coteau, Cambrésis, y fallecido un 3 de noviembre de 1954 en la ciudad de Niza. Este artista fue un artista muy prolífico, como muchos de los que hemos estudiado en esta serie de grandes maestros. Un artista francés que evolucionó con el paso de los años y que en un principio entró a estudiar leyes hacia el año de 1887 por pedido casi que explícito de su padre. Como muchos de los artistas que emergieron luego, Matisse también tuvo que obedecer de alguna manera los lineamientos de su padre o de sus padres, y fue así como entró a estudiar leyes. Pero poco tiempo después, luego de una apendicitis, su madre le lleva algunos artículos para pintar. Es justamente en 1889 que se empieza a interesar por la pintura luego de esta convalecencia. Luego, unos pocos años después, en 1892, ingresa a la Academia de Bellas Artes. En este primer ejemplo nos trae Olla azul y limón, una pintura del año de 1897. Es un óleo sobre tela que denota su influencia impresionista, ya que muchos de los artistas de esta época tenían desde la academia incluso esta idea de transgredir el clasicismo y los métodos tradicionales de representación en la pintura, y es justamente gracias a personajes como Cézanne, Manet, Monet, que esta nueva generación de artistas representa muchas sombras, por ejemplo, con contrastes cromáticos interesantes, contrastes que llamaban de opuestos. Ya no eran las típicas y tradicionales formas de representar cromáticamente los objetos de la realidad. Notamos un salto enorme en su producción artística, y es hacia 1905 con Ventana abierta, Collioure, una pintura, como lo dijimos, realizada en 1905, un año de grandes cambios para Henri Matisse. Y es que pocos años antes había realizado copias del Louvre y había también aprendido un poco del divisionismo. Digamos que esta escuela y este entrenamiento personal lo llevó a descubrir nuevos campos en la pintura. El divisionismo consistía en la postura de colores intencionalmente divididos, digamos que individualmente puestos sobre la tela, para que justamente el cerebro realizara la mezcla al observar con cierta distancia la tela. Uno de los artistas más importantes, si no el más importante, del divisionismo fue Georges Seurat, un divisionismo que se le asocia con el puntillismo, del cual Seurat fue el abanderado. Luego de que Henri Matisse conoce el divisionismo, empieza a explorar justamente el color puro y las calidades de las tonalidades planas sobre las distintas telas. Madame Matisse, La raya verde, es una pintura realizada en el año de 1905 también, y es justamente por esta época que un crítico, un curador francés, le dio el rótulo despectivo a una muestra que estaba haciendo Henri Matisse junto con André Derain, y les nombró despectivamente fobs o fieras.
y es que escandalizó por la época el método de alguna manera agresivo que estaban teniendo estos artistas al realizar planos de colores con tonalidades tan fuertes, tan puras, con sombras tan verdes y también gestos tan violentos. Justamente se estaba saliendo de un impresionismo que cultivaba de todos modos un gusto bien importante por el paisaje y conservaba todavía esa idea de lo bello y vienen justamente Matisse y otros artistas a transgredir con esta idea tradicional de la pintura. Es justamente que se deriva de esta denominación despectiva el nombre o el título que se le dio a este movimiento, el fauvismo, el cual tuvo apenas 3 muestras a lo largo de estos años y del cual también Matisse supo desprenderse rápidamente. Y es que Matisse nos trae estos ejemplos bastante más planos y un poco transgrediendo con la perspectiva tradicional. Estamos hablando de Armonía en Rojo, una pintura del año 1908, y hay que tener en cuenta también que justamente por la época, tal vez un año antes, Picasso estaba realizando su célebre cuadro Las señoritas de Aviñón, y aunque fue uno de los artistas que se llevó casi todo el crédito por el hecho de romper con esa perspectiva tradicional, podemos observar también cómo Matisse por la misma época estaba haciendo lo mismo y estaba un poco desdeñando toda esa cantidad de información renacentista acerca de cómo representar correctamente el espacio y empezó a aplanar casi todos los elementos de sus composiciones. Vemos un cuarto totalmente rojo y sin reparo alguno, desde el mantel hasta la pared, es roja casi que sin ningún contraste, más allá de una pequeña línea divisoria, y asimismo el paisaje del fondo nos presenta una bidimensionalidad que fue uno de los adelantos y una de las exploraciones que empieza a realizar Henri Matisse por la época. Una de sus célebres pinturas se trata de La danza. Esta es la primera versión. La danza es una pintura realizada en el año de 1909, cuando justamente Matisse ha emprendido algunos viajes, tanto por Europa como por Marruecos, visita España también, cerca de 1910, y también viaja a Tahití, y todos estos viajes le acercan un poco a la cultura oriental y a otro tipo de representaciones pictóricas. Ventana azul es una pintura de 1911 con una remembranza bastante clara sobre esa armonía en rojo que vimos anteriormente. Y es que con cierta variación en las tonalidades azules nos presenta de todos modos una naturaleza muerta bastante plana, y jugando un poco con la percepción del espectador nos hace preguntar cuál es la ventana, cuál es la mesa, cuál es la pared y cómo los objetos están posando justamente sobre estas superficies de una manera mucho más plana. Y es justamente la intención de estos artistas modernistas de regresar un poco a la representación de alguna manera infantil o de transgredir ciertamente los lineamientos de la perspectiva tradicional. Desnudo o tapete español. Es una pintura de 1919 en la que nos presenta su clara intención modernista y de alguna manera despreocupada por los detalles. Podemos observar que ni siquiera se preocupó por la realización de un rostro acabado o un detalle muy elaborado, por ejemplo, en el tapete, algo que está incluido en el título. Y es que Henri Matisse se interesó mucho por los arabescos y en muchas de sus pinturas aparecen todo este tipo de representaciones casi que
caligráficas y expresivas, algo que de lo que se dejó influir en sus viajes por Europa y su cercanía con el arte oriental. Odalisca con pantalones rojos. Es una pintura de 1921. Es justamente por la época en la que emprendió también varios viajes fuera de su país, notándose claramente en una serie de pinturas sobre odaliscas su mirada hacia otras culturas. Una pintura mucho más encendida tal vez que la anterior, pero siempre con sus arabescos y con su decoración que le interesó tanto para dinamizar mucho más las composiciones. Incluso lo notamos en muchos de los pantalones que hizo de esta serie de las odaliscas. Hacia finales de los años 30 y principios de 1940, Henri Matisse esquematiza mucho más la figura y esquematiza mucho más las formas de sus pinturas. Este es el caso de Desnudo Rosa, una pintura realizada en 1935, en la cual se puede pensar que se acercó un poco al cubismo de Picasso y a ese esquematismo fuerte y violento que practicó el artista español, y es que fue una gran influencia para muchos de los artistas franceses de la época. Notamos, por supuesto, esa idea de colores planos de nuevo y sobre todo de los contornos negros y una piel casi que sin variaciones tonales, algo muy característico de ese trabajo de Picasso posterior incluso al cubismo que él mismo desarrolló. Finalmente tenemos una de esas grandes pinturas y uno de esos grandes adelantos conceptuales del gran maestro Matisse. Se trata de El Caracol. Una pintura de 1953, por supuesto denota la intención modernista que por la época ya se respiraba tanto en Europa como en Estados Unidos, y es que esta pintura sencillamente nos muestra planos de colores, recortes de papel, y que incluso ha servido de ejemplo para muchas academias y el estudio del color. Este caracol muy esquemático y casi que conceptual, muy dinámico también, es propuesto por Matisse para que incluso el espectador tenga que imaginarse un movimiento y tenga también que completar de alguna manera esta pintura. Espero hayan disfrutado de este corto recorrido por la gran obra del maestro francés Henri Matisse.